Buenas tardes, docentes de educación básica, media superior, escuelas normales, padres de familia, alumnos y público en general que el día de hoy nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos. Doy gracias al doctor Sergio Tobón Tobón por colaborar con la Consultoría Educativa en la organización de esta primera conferencia magistral con el tema Planes de Estudio 2022 y Trabajo por Proyecto. Doctor, mi más cálida bienvenida. Gracias por ser precursor en el inicio de este proyecto académico. Me complace enormemente estar aquí con todas y todos ustedes para dar impulso a una importante y emocionante iniciativa. Las conferencias magistrales con especialistas con una visión interdisciplinaria de la educación, mismas que se estarán llevando a cabo a través de la página de Facebook de CONEDI el cuarto martes de cada mes. La Consultoría Educativa Docencia Inteligente en su plan estratégico integra diversas líneas de trabajo. El objetivo de nuestras conferencias magistrales es brindar capacitación a los actores que atienden los servicios de educación en todos los niveles educativos de nuestro país, con la intención de promover espacios que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje desde las disciplinas, sus conceptos, sus directrices, su metodología, sus procedimientos, sus datos y la didáctica. Deseamos que esta conferencia sea significativa para cada uno de ustedes. Voy a compartir la dinámica de la sesión. Iniciaremos con la lectura del currículum del doctor Sergio Tobón. Posteriormente, se dará paso a la conferencia magistral titulada Plan de Estudios 2022 y Trabajo por Proyectos a cargo de nuestro especialista. Les invitamos a que durante la transmisión, en el chat coloquen sus preguntas y comentarios referentes al tema. Al finalizar la intervención del doctor Tobón, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Se darán las conclusiones generales y finalmente la despedida y el agradecimiento. Maestro Víctor, adelante. Buenas tardes. A continuación escucharemos el currículum del doctor Sergio Tobón. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad de la sociedad del conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y reside en Cuernavaca, Morelos. Es uno de los líderes de la socioformación, un nuevo modelo pedagógico construido desde Latinoamérica con base en el trabajo colaborativo de maestros de escuelas públicas. Ha sido profesor invitado y asesor y conferencista en 18 países de Iberoamérica en torno al trabajo por proyectos, el diseño curricular y los ciclos propedéuticos. También ha sido asesor de la reforma educativa de varios países de Latinoamérica. Es autor o coautor de más de 33 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son
Proyectos formativos, del aula a la comunidad. COVID-19, retos y oportunidades para la socioformación y el desarrollo social sostenible. Prácticas docentes y transformación de las aulas. Collaborative Governing in Academic Projects, a Socioformative Approach. Evaluación socioformativa, estrategias de instrumentos. Proyectos formativos, teoría y práctica. Currículum y ciclos propedéuticos de la socioformación hacia un sistema educativo flexible y sistémico. Y metodología de diseño curricular, una perspectiva socioformativa, entre otros. También es autor de más de 120 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y editor asociado de la revista Frontier in Psychology, indexada en Scopus y JCR en la sección de Psicología Educativa. Obtuvo la medalla de honor a la investigación en educación por parte de la Universidad Anáhuac en el 2012. Tiene 4 doctorados honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú por sus investigaciones en su formación. El doctorado honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica. El doctorado honoris causa por la Universidad de Cuautitlán Izcalli de México por sus contribuciones a la transformación de la educación. Y el doctorado honoris causa por la Alianza Internacional ACASA, Marruecos, México y el Mundo, soportado por International Forum of Creativity and Humanity Morocco, por las contribuciones a la educación. Asimismo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación, entregado por Coneduc México en el año 2017. Doctor Sergio Tobón, le cedemos el uso de la palabra. Doctor, tu micro. Sí, un cordial saludo a todos ustedes. Para mí es muy placentero estar en este día y poder compartir un tema tan apasionante y tan relevante para el desarrollo de México y de Latinoamérica, como es el currículo 2022 que ha propuesto la Secretaría de Educación Pública. Agradezco al CONEDIR por esta invitación. Espero que las reflexiones que se van a compartir en el día de hoy nos ayuden a una mejor comprensión del nuevo currículo y también para establecer acciones que lleven a su mejoramiento. Voy a compartirles mi presentación. El propósito que tenemos es el siguiente: comprender, analizar, aplicar y mejorar el modelo pedagógico que sustenta el currículo 2022 y determinar cómo el currículo se implementa a través de la metodología de proyectos. Para ello, voy a compartirles algunas experiencias que hemos venido abordando con maestros frente al grupo en México, en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Sonora, etc. Esto lo hemos venido haciendo desde el primer momento en el cual la Secretaría de Educación Pública compartió esta nueva propuesta a finales de enero. Entonces, con maestros frente al grupo de escuelas públicas, hemos venido haciendo distintos ejercicios para poder visualizar cómo implementar la metodología de proyectos en educación inicial, en preescolar, en primaria y en secundaria. Y es a partir de este trabajo con maestros que les voy a compartir las reflexiones en el día de hoy.
Para ello, les propongo que primero nos autoevaluemos sobre cómo estamos en los elementos básicos. Entonces, les voy a invitar a que ingresemos a una aplicación que se llama Quizzes. Aquí estamos en la aplicación. Vamos a seguir al ritmo del instructor y yo he preparado este ejercicio para ustedes sobre los conceptos básicos. Ustedes pueden ingresar con total libertad porque al momento de ingresar el sistema les va a cambiar el nombre. Aquí está la opción para ello. Muy bien, entonces damos a activar y luego les vamos a compartir el link a través de Facebook. Muy bien, aquí compartimos el link. Ustedes también pueden ingresar a través de este dominio joinmiquiz.com y luego colocan este código 926-898. Bien, entonces permítanme por favor, yo les comparto el link de Facebook. Ya se los vamos a colocar. En este momento lo viene el equipo técnico. Espero que mejoren mi señal de internet. Hicimos diversos ensayos para esta presentación, pero al momento de iniciar parece que se dañó la señal. Entonces ofrezco una disculpa. Espero que mejore. Bien, ya estamos entonces ingresando a la aplicación de quizzes.com. Les hemos compartido el link en Facebook. Llevamos 12 personas. Aquí las podemos visualizar. Vamos a ver si aumentan otro poquito. Llevamos ya 20. Bien. Bueno, parece que nos vamos a quedar en este número. ¿Será que llegamos a 30? El link aparece en Facebook, donde se está llevando a cabo la transmisión. Bueno. Estamos en 30, entonces vamos a iniciar. Espero que la transmisión ya esté mejor. ¿Será que llegamos a los 50? Llevamos 47 personas que han ingresado a la aplicación. Muy bien, yo creo que ya podemos iniciar. Otras personas pueden ingresar a medida que ya estemos haciendo un pequeño ejercicio. Bueno, entonces son varias preguntas. Tenemos 40 segundos para responder. ¿Cuál es el modelo pedagógico que se propone en los nuevos planes y programas de estudio? Y aquí tenemos las opciones: la tecnología educativa, el aprendizaje significativo, el constructivo y el modelo histórico-cultural. ¿Cuál será la respuesta correcta? Esto es un breve ejercicio de saberes previos. Recuerden que cuando ustedes estén respondiendo, el sistema les está cambiando el nombre. Bueno, faltan algunos por responder, se terminó el tiempo. Bueno, casi la mayoría respondió muy bien. Perfecto. Gracias a todos por participar. Aquí la tabla de líderes. Ustedes saben quiénes son. Bien, vamos con la respuesta correcta. La respuesta correcta es el modelo histórico-cultural, que fue respondida por 21 participantes. No es la tecnología educativa. Antes, este modelo se opone de manera radical a la tecnología educativa, ya que se plantea que la tecnología educativa es la que ha influido en las reformas que se han llevado a cabo en México en los últimos 50 años. Tampoco el modelo pedagógico es el aprendizaje significativo, que fue la opción seleccionada por la mayoría, por 37.
tampoco el constructivismo de ayer. El currículo 2022 expresa de manera puntual que no se sigue el constructivismo de Piaget, sino que se sigue el modelo histórico-cultural de Vygotsky. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la siguiente pregunta. El siguiente es un campo formativo en el nuevo currículo. Entonces seleccionen cuál es el campo formativo en el nuevo currículo. Lenguaje, saber matemático, español y yo en la sociedad. ¿Cuál de estos cuatro es un campo formativo en el nuevo currículo? Solamente hay una opción correcta. Se está terminando el tiempo, faltan 20 segundos. ¿Cuál será la opción correcta aquí? Bien, 10 segundos. Lenguaje, saber matemático, español y yo y la sociedad. Bien, se terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Veamos entonces las respuestas. A ver cómo nos fue. La tabla de líderes. Feijóo va como líder. Bien. Vemos que aquí la mayoría tampoco acertó. La mayoría de ustedes dice que es yo y la sociedad, y así no se denomina el campo. No hay un campo que se denomine yo y la sociedad. Tiene otro nombre, es parecido, pero no exactamente este. La respuesta correcta es lenguajes. Este es el campo formativo que es común para los diferentes ciclos. Preescolar, primaria y secundaria. Lenguajes. No es saber matemático está integrado en saberes y pensamiento científico. Español tampoco es, español está integrado en lenguajes. Bien, y yo en la sociedad está incompleto, entonces este no es. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esto es un diagnóstico de saberes previos. El centro del nuevo currículo es, veamos las opciones, el estudiante, la escuela, la comunidad o la familia. En el currículo 2022, que todavía está en un proceso de mejoramiento por parte de la Secretaría de Educación Pública, se expresa con claridad cuál es el centro de la educación en la propuesta. Una de estas opciones es la correcta. Solamente hay una opción correcta. Faltan 6 segundos, se terminó el tiempo. Tenemos un alto nivel de participación, 423 personas en este momento, 422 personas. Muy bien, veamos entonces cuál es la opción correcta, a ver cómo nos fue en esta ocasión, a ver si acertamos mejor. Pues bien, la mayoría de ustedes dice que es el estudiante, y esto es incorrecto. En la propuesta curricular del 2022, establecida por la SEP, el centro ya no es el estudiante. Tampoco es la escuela, tampoco es la familia. Ahora el centro de la educación es la comunidad. Y esta es una de las mayores innovaciones que tiene esta propuesta curricular. Y también es una innovación a nivel mundial. Eso no quiere decir que México sea el único país que tenga este planteamiento. Hay otros también que tienen este planteamiento. Pero es una innovación sobre la manera como se aborda la comunidad frente a los campos formativos y al trabajo con proyectos. Muy bien, entonces yo les invito a que lo evalúen para que repasen, si es que ya lo hicieron, o que estudien los documentos si no lo han hecho, para que tengan un mejor dominio de los planes y programas de estudio que propone la SEP para la educación básica. Continuamos con la siguiente. Uno de los siguientes no es un eje articulado. Entonces,
¿Cuál de estos no es un eje articulador para la educación? Lectura y escritura, desarrollo sostenible, inclusión e igualdad de género. Solamente hay una opción correcta. ¿Cuál de estas 4 opciones no es un eje articulador en la propuesta de currículum establecida por la SEP en el 2022? Solamente hay una opción correcta, se está terminando el tiempo, ya tenemos 480 personas que están haciendo esta autoevaluación de diagnóstico. Muy bien, se terminó el tiempo, veamos la respuesta. La tabla de líderes, Semolina está adelante. Muy bien, aquí sí acertó la mayoría. Felicitaciones. Efectivamente, el desarrollo sostenible no es un eje articulador en este momento. Es posible que a partir de las mejoras y las contribuciones que han hecho los maestros de los diferentes estados de la República Mexicana, esto pase a ser un eje. En este momento no es un eje articulador. La lectoescritura sí es un eje articulador, la inclusión es un eje articulador y la igualdad de género es un eje articulador. Vamos ya con la última pregunta. Los diálogos se proponen para... En el nuevo currículo, los diálogos son un elemento estructurante. Como en la reforma anterior lo fueron los aprendizajes esperados, o los ejes, o las dimensiones. Entonces, la pregunta es si los diálogos se proponen para una fase completa, para un grado, para un nivel o para un bimestre. Les invito a todos a que respondan. Faltan 6 segundos, se está terminando el tiempo. Ya tenemos 500 participantes en línea en esta autoevaluación. Muy bien, muchas gracias por ingresar. Veamos la retroalimentación. Aquí la tabla de líderes. Felicitaciones, aquí acertó la mayoría. 111 participantes plantean que se propone para una fase completa, efectivamente. Los diálogos se proponen para una fase completa y una fase articula varios grados o niveles. Entonces, cada diálogo es para todos los grados o niveles que componen esa fase. Felicitaciones a todos los que acertaron y a los que no acertaron les invito a que estudien los materiales, a que realicen organizadores gráficos, que conformen grupos de estudio para tener una mejor comprensión de esto. Muy bien, veamos ahora entonces la retroalimentación general que nos otorga la aplicación quizzes.com. El primer puesto fue para Cauliver. Muy bien. Aquí tenemos algunos datos interesantes. La pregunta más difícil fue la 3. El centro del nuevo modelo educativo es, ya dijimos, que no es el estudiante, que no es la familia, que no es la escuela, sino la comunidad. La pregunta más larga fue la 5. Datos interesantes, 5 preguntas tenían una precisión de menos del 40%. Ahora investigar. Entonces aquí podemos revisar ya cómo le fue a cada uno de ustedes. Aquí está. Y desde esta misma aplicación se le podría enviar la retroalimentación, se les podría enviar a ustedes la retroalimentación por correo electrónico. Pero vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias y les invito a estudiar los materiales oficiales si es que tenemos alguna duda frente a esto, que son los elementos básicos. Continuamos con la presentación. Y vamos a profundizar entonces en los siguientes elementos: el modelo pedagógico, la estructura curricular, el trabajo de proyectos, el docente con líder social y son la esencia
lograr lo que planteamos en el diagnóstico previo, el modelo pedagógico está centrado en la comunidad. Pero para ello, hay muchos elementos de entender cómo es que la comunidad se convierte ahora en el centro del trabajo educativo con esta propuesta. Y lo primero que hay que identificar es que esto se basa en el modelo cultural de Bosque. Un modelo traído de Europa que busca que el aprendizaje se basa en la historia y las actividades modelo histórico-cultural se plantea el desarrollo cultural más complejo será el aprendizaje. Cuando hablo de complejo me estoy refiriendo a que es un aprendizaje con más elementos, con más interacciones, más inclusivo, más pertinente, más intercultural. Y para ello, entonces, hay que fortalecer la interacción social en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en la comunidad y en el aula, buscando que el docente fortalezca su rol como mediador para que acompañe a los estudiantes en este proceso de trabajo colaborativo que les posibilite el desarrollo de sus estructuras cognitivas, ya que desde el modelo histórico-cultural primero está el aprendizaje y después está el desarrollo. Y esa es una de las diferencias con el modelo constructivista de Piaget, ya que Piaget planteaba que primero se da el desarrollo desde lo biológico y después el aprendizaje. Aquí hay una pequeña tabla con algunas comparaciones. Simplemente insistir que Piaget trabajó lo que es el constructivismo cognoscitivo, en cambio Vygotsky aborda el constructivismo social, para quien el aprendizaje tiene como base el lenguaje, mientras que en Piaget el lenguaje ocupa un papel muy reducido. Y desde esta perspectiva, entonces, es que se plantea que el centro ahora va a ser la comunidad. No va a ser el estudiante, no va a ser la familia, no va a ser la escuela. Pero es importante tener en cuenta que cuando se habla de comunidad, allí están presentes los estudiantes, las familias y las escuelas, en la comunidad. Y la comunidad puede ser la comunidad local que rodea la escuela, la comunidad
más amplia que rodea el municipio, la ciudad, la comunidad estatal, la comunidad nacional y también la comunidad mundial. El abordaje de la comunidad va a depender de la fase en la cual se encuentren los estudiantes. Asimismo, en la comunidad están las personas, pero también está la cultura, la historia y las distintas organizaciones formales e informales. Un elemento importante a tener en cuenta es que cuando se aborda la comunidad, hay que identificar cuáles son sus problemas para que con base en ellos estructuremos los proyectos, que son la metodología que ahora se propone para orientar el trabajo educativo. Algo que buscamos durante años a través del trabajo con maestros en las escuelas, la implementación de esta metodología. En mi caso, 22 años trabajando la metodología de proyectos en escuelas públicas de diferentes países de Latinoamérica y aquí en México, en varios estados. Entonces, muy bueno que ahora la Secretaría de Educación Pública haya escogido esta metodología para orientar el currículo, ya que en la práctica los maestros la hemos aplicado con buenos resultados. Entonces, esto no es nuevo para muchos maestros. Y dentro del ámbito de la comunidad se aborda la justicia social y la convivencia como dos elementos que orientan también la filosofía del trabajo. Entonces, no es trabajar con la comunidad de cualquier manera, sino que en ese trabajo con la comunidad hay que buscar la justicia social que genere inclusión y equidad de género y que se fortalezca la convivencia para que haya una cultura de la paz. Dicho esto, entonces, veamos cuáles son las diferencias con las dos últimas reformas educativas que se propusieron en México. En la reforma educativa del 2011, a través de diferentes documentos, los conceptos centrales fueron las competencias y los estándares. En la del 2017, el concepto central fueron los aprendizajes clave y las habilidades socioemocionales. Y en la reforma del 2022 son los diálogos. Los diálogos estructurados a partir de conocimientos que se consideran objetos de aprendizaje y organizados a través de progresiones de aprendizaje para los distintos grados o niveles. Más adelante vamos a poder profundizar un poco en el concepto de los diálogos, que es un concepto innovador en el campo latinoamericano para orientar el currículo. En general, lo que se busca en este nuevo currículo 2022 es pasar de una educación individualista a una educación social. Y es por eso que una serie de conceptos que se han venido trabajando en las últimas reformas educativas ya no se consideran, como son competencias, inteligencias, talentos, dones, calidad, facultades innatas, estándares, objetivos, entre otros, sino que se privilegian conceptos que aborden lo social, como es el caso de los diálogos, los proyectos y todos aquellos elementos que busquen el tejido social, como es el caso de la justicia social, que lo acabamos de ver, la inclusión, etc. Aún así, nosotros hemos venido sugiriendo a través de diversos encuentros y también con base en el trabajo con maestros frente a grupo, que lo ideal es que el currículo 2022 tenga una mayor contribución de la pedagogía mexicana y latinoamericana. Entonces esperamos que la Secretaría de Educación Pública, en
la revisión de todas las sugerencias y propuestas que ha venido recogiendo a lo largo de estas semanas, pueda considerar también esto, que además de las contribuciones de Vygotsky, se puedan tener muy en cuenta las contribuciones pedagógicas que ha hecho el magisterio mexicano y latinoamericano. Contribuciones a la pedagogía desde las comunidades indígenas, desde la pedagogía de Paulo Freire, desde lo que es la pedagogía intercultural, desde modelos pedagógicos como la socioformación, que son auténticamente latinoamericanos y en los cuales han participado muchos maestros de México. Igualmente, se sugiere que se planteen con más claridad los problemas prioritarios que se tienen en México como país, como es el caso de la corrupción, la violencia, la falta de inclusión, la pobreza, etcétera, para que estos sean problemas que orienten mejor el trabajo con proyectos. Y junto a esto, los maestros puedan abordar los problemas que tienen en su propia comunidad. Ahí también hay que hacer una serie de mejoras en la forma de plantear los contenidos, los diálogos y las progresiones, reduciendo el número o buscando que se plantee solamente lo esencial en el currículo nacional para que luego los maestros puedan integrar diálogos que sean fundamentales para abordar necesidades locales. Lo ideal sería 50 y 50, que un 50% del currículo se responda a la visión nacional, a los problemas nacionales, y que otro 50% responda a los problemas locales. Pero esto ya lo determinará la SEP. Son simples pues, sugerencias o reflexiones que se han venido haciendo, las cuales yo he participado con maestros frente a grupo, en grupos de estudio que hemos estado haciendo durante estas semanas en varios estados de la República Mexicana. Para quienes no saben qué es la socioformación, les comento un poco. Este es un modelo pedagógico que se originó en Latinoamérica, particularmente de estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Sonora, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, por supuesto, Yucatán, Campeche, entre otros, Quintana Roo. Y en este modelo lo que se busca es precisamente que la educación se oriente a mejorar las condiciones de vida y a cuidar el ambiente en la comunidad. Entonces, en este modelo pedagógico, la comunidad es el centro, tal como lo plantea el currículo 2022. Y para eso, en la socioformación trabajamos con proyectos colaborativos en los cuales buscamos la inclusión a través del abordaje de problemas. Pues bien, estos son diferentes contribuciones que la Secretaría de Educación Pública podrá considerar para complementar lo que ya se tiene desde la perspectiva mexicana y latinoamericana, incluyendo, como ya lo dije anteriormente, las contribuciones de comunidades originarias frente a lo que es la pedagogía, que eso ha faltado en las reformas que se han hecho en distintos países de Latinoamérica y también en México. Vamos a avanzar. El siguiente punto que les quería compartir en el día de hoy es cómo se concibe al docente como líder comunitario. En este sentido, hay que plantear que el currículo 2022
establece un cambio radical en el rol de los docentes. En las últimas reformas educativas, el rol que se nos daba a los maestros era el de facilitadores. Y ahora el rol es distinto. Se nos plantea que somos líderes comunitarios. Entonces tenemos que pasar de ser facilitadores a ser líderes comunitarios. Y esto implica diferencias en cómo abordar las actividades didácticas y de evaluación, como también la gestión de los recursos para el aprendizaje. El docente como facilitador lo que busca es que el estudiante logre los aprendizajes que están en el currículo a través de distintas estrategias, con apoyo, con asesoría, con tutoría, mediante la colaboración, buscando que el estudiante se apropie de las mejores estrategias y emplee los recursos más pertinentes. Entonces, el énfasis es el logro de los aprendizajes que están en el currículo. En cambio, el docente como líder comunitario, lo que debe buscar es que el logro de los aprendizajes que están en el currículo, que ahora se describen como diálogos entendidos desde lo colectivo, busquen mejorar las condiciones de vida que hay en la comunidad. Se orienten a resolver las necesidades que hay en la comunidad que rodea la escuela. Y aquí lo que hemos venido planteando en los grupos de estudio con maestros frente a grupo es la sugerencia de cambiar líder comunitario por mediador comunitario, tomando en cuenta las contribuciones que ya ha hecho la socioformación en esta materia, ya que en este enfoque se ha venido planteando esta idea de que los maestros debemos de ser mediadores comunitarios para que los proyectos contribuyan al desarrollo social sostenible. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cómo es la nueva estructura curricular 2022? Pues bien, ya lo vimos en la evaluación de diagnóstico. Vamos a profundizar en algunos elementos en esta estructura curricular. Lo primero que hay que decir es que se tiene un perfil para el final de la educación básica compuesto por 7 rasgos: identidad personal y colectiva, identidad étnica y nacional, valoración de las potencialidades y pensamiento crítico, participación en el cuidado del medio ambiente, comunicación mediante distintos lenguajes, razonamiento científico y aprendizaje autónomo y colaborativo. Entonces, el currículo se orienta a que se logren estos 7 rasgos. Un aspecto innovador en este perfil es que ya los rasgos no están asociados a los campos formativos, tal y como ocurrió con las reformas anteriores, sino que son rasgos más transversales. Por ejemplo, aprendizaje autónomo y colaborativo es transversal, se logra con todos los campos. Lo mismo que identidad personal y colectiva, lo mismo que identidad étnica y nacional. Entonces, este es un perfil transversal, interdisciplinario, que articula los campos. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente ya no se trabaja en un solo campo, sino en varios campos. Con base en este perfil, se ha establecido el concepto de fases, que no es nuevo en esta reforma, porque ya se ha trabajado en las reformas educativas de otros países, pero sí es nuevo en México en la forma como se propone. Tenemos
La fase 1, que articula varios niveles de la educación inicial. En la fase 2 se integran los 3 niveles de preescolar. La fase 3 corresponde a los grados primero y segundo. La fase 4 a los grados tercero y cuarto, y la fase 5 a los grados 5 y 6. Y por último tenemos la fase 6, que corresponde a secundaria. ¿Qué es lo novedoso aquí en el abordaje de las fases? Lo novedoso es que ahora los maestros deben considerar la fase completa y no enfocarse solamente en un grado, de tal manera que los estudiantes tengan un espacio más amplio y más largo para que puedan lograr los aprendizajes establecidos en el currículo. Y que los maestros trabajen de manera colaborativa para que en cada fase se logren los diálogos establecidos. Entonces, ya con esto, la mirada no está en un nivel o grado, sino en la fase completa. Por lo tanto, los maestros en preescolar deberán trabajar de manera colaborativa para que los estudiantes logren los aprendizajes establecidos en el currículo durante los 3 niveles que se tienen. Y lo mismo en las siguientes fases. Esto ya de por sí implica cambios en la gestión escolar, porque los profesores tendrán que realizar evaluaciones diagnósticas en conjunto, establecer procesos de seguimiento al interior de cada fase, establecer también acciones para el paso de una fase a la siguiente, y todo esto implicará que los directores se preparen muy bien como líderes pedagógicos para orientar este proceso dentro del ámbito colaborativo, lo mismo que los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos. Junto a esto, otra innovación es que desaparecen las asignaturas y los campos formativos quedan interdisciplinarios, y en la medida en que los maestros trabajen de manera colaborativa se puede llegar a la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad no se logra desde el inicio. La transdisciplinariedad es todo un proceso de articulación de los saberes que se tienen con base en problemas y la colaboración. Entonces, son 4 campos. Esto reduce la mirada en el currículo y fortalece el seguimiento a los estudiantes. Está el campo de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y del humano y comunitario. Un reto importante aquí con los campos formativos es lo que sucede con secundaria, que es donde mayor trabajo de planeación deberán hacer los maestros para lograr que efectivamente se logre esta articulación de saberes en cada campo y entre los diferentes campos, ya que con respecto a secundaria general y técnica, pues se tienen especialistas, como bien también lo reconoce la Secretaría de Educación Pública. A los maestros no se les va a cambiar las condiciones que en estos momentos tienen. Entonces, con esas condiciones es que se debe implementar este nuevo currículo hasta donde se tiene establecido, y para ello los profesores de secundaria pues tendrán que hacer todo un proceso de trabajo colaborativo
con respecto a la evaluación de diagnóstico, a la planeación, a la implementación de los proyectos y al seguimiento de los proyectos. Junto a lo anterior tenemos unos ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura y escritura y educación estética. Estos ejes articuladores, hasta cierta parte, ya se han considerado en los diálogos, pero el reto también es cómo fortalecerlos en los proyectos y al momento de llevar a cabo la evaluación. Y por último tenemos el programa analítico, en el cual están los elementos centrales de cada uno de los 4 campos formativos. Como ustedes han podido ver en la revisión de los documentos, cada campo comienza con una descripción de su naturaleza, cómo se aborda la interdisciplinaridad en ese campo. Luego se plantean unos contenidos. Estos contenidos no equivalen a los contenidos que tradicionalmente se han tenido en las reformas educativas, porque estos contenidos son objetos que estructuran cada campo. También se les podría denominar ejes estructurantes del campo. Entonces, cada campo tiene unos ejes estructurantes, también con base en las fases, y por ende, el término no está bien empleado aquí. Y la sugerencia es que la SEP pueda cambiar este término porque no representa lo que se está abordando, que son los ejes estructurantes de los campos. Esos no son contenidos. Pero bueno, por el momento se tiene este término de contenidos que hace referencia a estos ejes que estructuran cada campo formativo. Luego están los diálogos, que son una subdivisión de los contenidos, y después están las progresiones de aprendizaje. Los contenidos se abordan para toda la fase, son lo macro. Los diálogos son divisiones de los contenidos que también se abordan para toda la fase. Y luego tenemos las progresiones de aprendizaje, que son los saberes concretos que se buscan en cada nivel o grado. Bien. Y por último, tal como se puede observar en los materiales que ha compartido la SEP, se tienen orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación para las progresiones de aprendizaje. Y esto se ha analizado bastante en las últimas semanas. Nosotros en los grupos de estudio que tenemos con maestros de escuelas de educación básica, hemos hecho ejercicios tratando de ver esto cómo se aplica en los distintos niveles. Y hemos encontrado que hay una gran fortaleza de trabajar con diálogos. Y que esto ayuda mucho a orientar el currículo. Sin embargo, al momento de llevar estos diálogos a las progresiones de aprendizaje, ya el proceso se complica y tiende a aumentar la carga administrativa por una mayor planeación didáctica, porque se tienen que considerar más elementos al momento de llevar a cabo la planeación. Entonces, hemos encontrado en la práctica, haciendo ejercicios de planeación de proyectos con este nuevo currículo, que lo mejor podría ser cambiar contenidos por otro término que sea ejes o por ejemplo, vinculaciones, etcétera. Dejar los diálogos solamente por grado o por nivel. Quitar las progresiones de aprendizaje para que el currículo sea más sencillo, más sintético, y esto facilite también las planeaciones. Que el número de diálogos
se integre todavía más, sobre todo en ciertas áreas como por ejemplo lenguajes, que está sobrecargado de diálogos frente a otras reformas, para que así se pueda considerar más el contexto local, ya que esta propuesta apunta a la diversidad. Bien, también hemos encontrado en los ejercicios que hemos estado haciendo en los grupos de estudio que lo mejor es que las sugerencias de evaluación y las orientaciones didácticas se dejen como apartados generales para el campo, pero que no se hagan por cada diálogo, porque ya esto entonces condicionaría el trabajo de los maestros y no les permitiría una plena flexibilidad, como es lo que se busca, una plena flexibilidad, una plena libertad, y que esto responda a las necesidades de cada comunidad territorio. Muy bien, entonces esto también se ha venido compartiendo. Esperemos que la SEP tome todas las sugerencias que los maestros están brindando y opte por la mejor alternativa. También hemos encontrado que es importante clarificar aún más los diálogos. A veces no hay claridad hacia dónde se orientan y falta más en ciertos diálogos el contenido disciplinar, como es el caso del español, el inglés, las matemáticas, la física, etc. Entonces ahí también se podrían mejorar los diálogos para que esto facilite la diversidad. Ya lo de las progresiones de aprendizaje lo había mencionado como una sugerencia de que sea un currículo más sencillo, más sintético, más manejable. Otra sugerencia que nosotros hemos encontrado en los grupos de estudio que hemos hecho es que estas sugerencias didácticas y evaluación pues, no sean por cada diálogo. Y ya para ir finalizando, veamos algunos elementos sobre cómo trabajar con base en proyectos en Currículo 2022 desde estos ejercicios que hemos venido implementando. El tiempo realmente no nos da para compartir estos ejercicios como nos hubiese gustado. Esperamos que en otra oportunidad podamos compartir estos ejercicios, pero esencialmente desde el plano del análisis conceptual es importante tener en cuenta que los proyectos deben articular la escuela, la comunidad local, la comunidad nacional, la comunidad internacional, la familia y los estudiantes. Entonces, no es solamente escuela-comunidad, no, son todos los ámbitos que integran la comunidad. Desde la complejidad en la cual se aborde la comunidad según la fase. No es lo mismo abordar la comunidad en preescolar que abordar la comunidad en secundaria. En preescolar, la comunidad la tenemos que abordar con mayor énfasis desde la familia, desde el aula y desde la escuela. En cambio, en secundaria, la comunidad la tenemos que abordar ante todo desde el municipio, ciudad, el estado, el país y el ámbito internacional. ¿Cómo abordar un proyecto? Hay muchas metodologías. Esta es la metodología tradicional de Kilpatrick, que fue propuesta en la segunda década del siglo pasado. Y es una metodología que ante todo se basa en realizar múltiples actividades para lograr contenidos. En cambio, en Latinoamérica, desde la socioformación, hemos construido con maestros frente al grupo de escuelas públicas una metodología que está más centrada en resolver problemas de la comunidad. Problemas como la violencia, la alimentación inadecuada, la contaminación,
la pobreza, la falta de inclusión, entre otros problemas. Y para ello se articulan las actividades en torno a ese problema que se tiene como eje. Y la evaluación se lleva a cabo desde el inicio hasta el final, de una manera formativa, con base en el acompañamiento, la tutoría y ante todo lo que es la valoración. Ese concepto es muy latinoamericano, el de valorizar, y falta en el concepto tradicional de evaluación formativa que se ha venido utilizando en las últimas reformas educativas en México. También en un proyecto consideramos cuáles son los saberes curriculares que se van a abordar, se gestionan los recursos y los maestros mediamos para que los estudiantes, de manera colaborativa, resuelvan el problema que se ha identificado en la comunidad con base en las actividades. Los estudiantes participan en la escogencia del problema, en sugerir nuevas actividades, en cambiar actividades que se tienen, en sugerir también otros recursos, etc. Entonces es una metodología participativa. Un proyecto se puede llevar a cabo en unas cuantas secciones de clase, 2 o 3, en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, en un semestre o en todo un ciclo escolar de un año. En secundaria es un importante reto el trabajo con proyectos bajo el currículo 2022, porque ahora ya no se van a tener las asignaturas, sino que los especialistas van a trabajar en proyectos dentro de su campo, que es la prioridad, y luego articulando campos. Entonces, en lenguajes se va a tener un proyecto en el cual se articulen los profesores de español, inglés y artes. Y en esa articulación se logren uno o varios diálogos. Y lo mismo en saberes y pensamiento científico, que aquí ya cambia un poco el nombre, no debería ser, pero bueno, cambia un poco, que es saberes, tecnologías y ambiente. Y entonces aquí los profesores van a hacer proyectos en los cuales se trabaja de manera colaborativa y se abordan problemas comunes. Entonces el profesor de matemáticas va a abordar el mismo problema que va a abordar el docente de tecnología o el docente de biología. De tal manera que los estudiantes en un determinado momento solamente estén abordando un problema en ese campo formativo. Eso permitirá que se profundice en el problema y que al participar varios especialistas se tenga mayor impacto en la resolución del problema. Y esto es un cambio trascendental frente a lo que se ha abordado en las últimas reformas educativas. Porque aunque se avanzó en el concepto de campo formativo, se siguió con asignaturas. Y al seguirse con asignaturas, cada profesor trabajaba por su propia cuenta, desde su perspectiva. Ahora, con este nuevo currículo, se busca que los profesores se integren en un equipo y que dentro de cada campo se aborde un único problema a la vez. Entonces, que el profesor de español aborde el mismo problema que aborde el profesor de inglés y que aborde el profesor de artes. Obviamente con sus particularidades, con sus énfasis, con actividades específicas, pero el mismo problema. Y se busca que también las actividades se complementen,
que si se solicita un informe escrito en lenguajes, ese informe escrito articule el trabajo que hace el profesor de español, pero también el profesor de inglés y el profesor de arte. Y que luego también ese informe escrito responda al problema que se abordó en saberes, tecnología y ambiente para el caso de secundaria. Y así sucesivamente. Entonces los profesores tienen que pasar de hacer planeaciones individuales a hacer planeaciones colectivas donde se aborden donde se aborden los mismos problemas y las actividades se complementen, se articulen entre sí. Bien. Una sugerencia que han dado muchos maestros en las últimas semanas es que en secundaria, sobre todo en secundaria general y técnica, los profesores no tengan que trabajar en grados distintos a los cuales trabajan en este momento, porque eso aumentaría la carga administrativa por una mayor planeación y mayores actividades de evaluación diagnóstica. Entonces, la sugerencia que se ha dado es que el profesor de biología solamente trabaje en el grado primero, el de química en el grado segundo y el de física en el grado tercero. Porque si se deja así, pues entonces quiere decir que el profesor de biología tendría que trabajar en los 3 grados y eso significa aumentar las planeaciones, aumentar la coordinación, aumentar las evaluaciones de diagnóstico, etc. Con lo cual aumenta la carga administrativa. Y hay que buscar que la carga administrativa no aumente, sino que antes disminuya, como es el principio de la nueva escuela mexicana. Entonces esperemos que la SEP, analizando todas las contribuciones que se han venido realizando en las últimas semanas, tome la mejor decisión frente a esto, de tal manera que se favorezcan los estudiantes y que no aumente la carga administrativa en los docentes. Esto pueda tomar en cuenta estas retroalimentaciones que han dado los maestros en las asambleas, en las encuestas y en otros espacios para que esto se mejore.
ya reconocemos que está muy bien esta visión colectiva del aprendizaje, porque esto lleva a fortalecer la colaboración, pero es necesario que lo que se está describiendo sea más orientado a la transformación de la comunidad, porque muchos verbos son de un nivel bajo, de un nivel taxonómico bajo, disculpen, y más centrados en lo cognitivo. Y ya para finalizar, en la nueva propuesta se plantea que la evaluación debe ser formativa. Esto es sin duda una innovación, porque entonces implica que toda la evaluación va a ser bajo este concepto. Y el reto es entonces cómo pasar de una evaluación que ha tenido como prioridad las calificaciones y la acreditación a una evaluación formativa. Entonces esperemos que la SEP aclare mucho más cómo es que se va a abordar la evaluación formativa, cómo es que ya no se van a tener en cuenta las calificaciones o el concepto de aprobación o no aprobación, porque los maestros necesitan esta claridad, ya que esto ha generado también mucho debate. El magisterio en general está de acuerdo de que la evaluación sea formativa, pero se debe clarificar qué va a pasar con las calificaciones. ¿Van a haber calificaciones cada cuánto? ¿Van a haber calificaciones por grado? ¿Van a haber calificaciones por fase? ¿O no van a haber calificaciones? ¿Toda la evaluación va a ser formativa? ¿O va a haber calificaciones por ciclo o al final de la educación básica? ¿O todo va a ser cualitativo? Entonces, esa claridad la necesita el magisterio y esperamos que también esa sea otra de las mejoras que realice la Secretaría de Educación. Y otra sugerencia que damos es que se pase del concepto de evaluación formativa al concepto de evaluación socioformativa, porque el concepto de evaluación formativa es limitado frente a lo que se pretende, ya que lo que se busca es una nueva cultura de la evaluación. Y la evaluación formativa se ha entendido tradicionalmente como uno de los tipos de evaluación, junto a lo que es la evaluación de diagnóstico, a la evaluación sumativa y a la evaluación continua. Si el planteamiento del currículo 2022 es que la evaluación sea formativa en sí misma, entonces lo ideal es otro concepto. Y qué mejor que el concepto de evaluación socioformativa que se ha construido en Latinoamérica y al cual muchos maestros mexicanos han aportado. La evaluación socioformativa es para todo el conjunto de la evaluación y se enfoca en la colaboración para resolver problemas en la comunidad. Y a través de la resolución de problemas en la comunidad es que se busca el desarrollo de los distintos saberes en la persona, desde el ámbito de lo integral. Muy bien, dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención y quedo atento a las preguntas, reflexiones o críticas que ustedes tengan. Gracias, doctor, por su distinguida participación. Queremos compartir con usted algunos comentarios que nos escriben en el chat. El maestro Cuauhtémoc Cardoso Brito nos comenta: la propuesta curricular de educación básica está definida, pero sería importante que nos brindaran la información que existe respecto al nuevo marco curricular de educación media superior. La Subdirección Regional de Valle de Bravo nos felicita y dice que es una excelente conferencia. El maestro Luis Fernando Maza Ramírez: muy acertada la sugerencia para ser mediador comunitario. Antes se tendría que ser líder. Santiago Martínez: una conferencia que nos lleva a la reflexión. La escuela ahora debe ser el centro de la comunidad, donde la misma comunidad
facilite el desarrollo de los proyectos. José Sáenz, gracias por la intervención. Es importante analizar la propuesta curricular desde su postura, desde la experiencia que tiene en diferentes contextos nacionales que se han implementado y renovado en proyectos educativos. Doctor Tobón, estas son algunas de los mensajes que nos comparten los compañeros y voy a dar lectura a algunas de las preguntas que también nos hacen llegar en el chat. La primera es de Luis Paup. ¿Qué aspectos transversales del currículum se priorizan en esta primera entrega de planes de estudio? Muy bien. Muchas gracias por las reflexiones y las preguntas. En esta versión de trabajo se privilegia mucho lo cultural, las tradiciones, el ambiente, la salud, y las relaciones sociales. Dentro de la revisión que está haciendo la SEP, lo ideal es que también se fortalezcan otros aspectos, como lo es el desarrollo sostenible, la pobreza, la cultura de la paz, la economía doméstica, entre otros. Gracias. Perdón, también la robótica, la inteligencia artificial. Gracias, doctor. Giancarlo Castillo. ¿Cuáles son las características o elementos indispensables para trabajar el tipo de proyectos que requiere este modelo educativo? Muy bien. Este modelo educativo requiere proyectos inter y transdisciplinarios, porque hay muchos tipos de proyectos. Hay proyectos también disciplinares. Un proyecto disciplinar es cuando un profesor de matemáticas realiza un proyecto en su disciplina, sin considerar otras disciplinas como la biología, la biología, el español, el inglés, las ciencias sociales, etc. Eso es un proyecto disciplinar. Pero un proyecto interdisciplinar es cuando se articulan las matemáticas con la biología y con la tecnología. Se aborda un mismo problema y se articulan las actividades de tal manera que se complementen. Eso significa que si un profesor solicita una actividad, por ejemplo el de biología solicita una actividad, esa actividad sea considerada por el profesor de matemáticas y lo mismo por el profesor de tecnología, para que las actividades no se repitan, sino que se fortalezcan. Por ejemplo, si en un proyecto hay que hacer una gráfica a partir de una tabla de frecuencia, entonces esa sería una actividad para abordar un problema, como por ejemplo la contaminación de un río que esté pasando cerca de la escuela o que esté en la comunidad. Y entonces esa gráfica ya no la haría el profesor de biología, y el profesor de tecnología lo que buscaría es que el estudiante se apropie de un software para que haga la gráfica. Y el profesor de biología buscaría que los estudiantes comprendan, busquen los datos para organizar la tabla de frecuencia y luego elaborar la gráfica, y luego que se comprenda la gráfica. Y el profesor de matemáticas sería quien acompañaría a los estudiantes en el proceso de elaboración de la gráfica desde lo matemático. Entonces, fíjense, es un solo problema, la contaminación del río.
pero cada profesor realiza actividades y esas actividades se complementan, se articulan y son consideradas por los tres. Y luego, cuando se fortalezca el trabajo colaborativo y esto sea una cultura en las escuelas, se puede avanzar hacia un trabajo y que articule los diversos campos, donde desaparezcan los límites entre disciplinas, entre lo que hace el profesor de química, entre lo que hace el profesor de biología y lo que hace el profesor de tecnología. Y eso ya es transdisciplinariedad. Pero la transdisciplinariedad no se logra al inicio, la transdisciplinariedad se logra es a través de la articulación permanente, de la experiencia, de la evaluación. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Yareli Pérez y nos dice, ¿cuáles son los principales retos desde la visión de cada disciplina para lograr una visión articulada de los campos formativos? Muy bien. La visión de cada disciplina es una gran flexibilidad frente al abordaje de los saberes. Ya con el método de proyectos, no hay una linealidad en los contenidos. Ya no se puede decir, es que empezamos por este contenido, seguimos con este, luego con este otro. No. Con los proyectos, los saberes se trabajan en distinto orden, de acuerdo a lo que se necesite para el problema. Entonces, los profesores tenemos que comenzar a asumir que el conocimiento científico, tecnológico y artístico no tiene un orden, no tiene una linealidad, no tiene una organización preestablecida, sino que el conocimiento se tiene que abordar en función del problema que se considere y también a partir del diálogo o los diálogos que se hayan seleccionado para ser abordados. Gracias, doctor. Sandra Gutiérrez, ¿a qué se refiere con diálogo? Sí, muy bien. Con diálogo nos estamos refiriendo al elemento fundamental de la organización curricular que se ha establecido en los planes y programas de estudio para el 2022. Entonces es una propuesta de la SEP y los diálogos articulan los saberes disciplinares con el contexto comunitario. Entonces, cuando ustedes ven un diálogo, aparece el contexto comunitario, pero también la referencia a lo disciplinar. ¿Por qué es diálogo? Porque busca articular estos dos mundos, el mundo académico y el mundo social. Por eso es un diálogo. Entonces, el término está muy bien para lo que se busca con esta estructura curricular. Lo que hay que hacer es mejorar la redacción de los diálogos. Eso sí, como yo lo dije en esta exposición. Muchos diálogos necesitan una revisión profunda en la forma como están redactados, porque se quedan a veces en lo cognitivo, en lo individual, o tienen un nivel taxonómico muy bajo, o no se enfocan en la transformación de la comunidad, o no reflejan una contribución de las disciplinas. Como por ejemplo en secundaria, que hay varios diálogos que no reflejan muy bien la contribución de las matemáticas. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Elsa Ramírez, ¿cuál es el papel de la educación especial en el nuevo modelo educativo, hablando de una taxonomía? Muy relevante. Este currículo fue diseñado para la inclusión en sí mismo. Este es un currículo inclusivo. O sea, este es un currículo para la educación especial. ¿Por qué? Porque va a ser cuando se hagan todas las mejoras en los conocimientos, diálogos y progresiones, va a ser poco el cambio que se tenga que hacer
en modificar el currículo de base para abordarlo en educación especial o para abordarlo en diferentes comunidades que tradicionalmente han estado excluidas. Porque desde el inicio se pensó precisamente en estas comunidades, en las comunidades excluidas, en las comunidades con alto nivel de marginación, con alto nivel de pobreza, en las personas que tienen algún problema, que tienen alguna discapacidad, etc. Entonces, este currículo va a facilitar el trabajo con todas estas poblaciones, desde su misma estructura, más que otras propuestas curriculares. Pero vuelvo y lo digo, todavía son necesarias muchas mejoras en los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje para que eso ocurra. Pero ya es un avance notable. Gracias, doctor. Luis Fuentes, ¿considera que los actuales planes y programas que tiene México 2011 y 2017 dificultan o promueven que los docentes utilicen esta metodología en el aula y por qué? A ver, no solamente en México, en el mundo se ha tenido una tradición, y es la tradición de las asignaturas. Y las asignaturas las tenemos fuertemente arraigadas en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Y esto nos hace tener una serie de prácticas que están enfocadas más al aprendizaje de contenidos. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a apropiarnos de esta nueva propuesta curricular, hacer ejercicios, hacer ensayos y compartir experiencias entre los maestros y entre escuelas, porque eso va a llevar a que los maestros nos apropiemos más de esto. Tal como se ha hecho durante años, sin que la metodología fuese sugerida por la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco por ningún Ministerio de Educación en Latinoamérica. O sea, en México, miles de maestros llevan años trabajando con proyectos, en educación básica, en educación media, en normales. Se tienen experiencias muy significativas. Lo que hay que hacer es socializar más estas experiencias y buscar que otros maestros las comprendan y también las puedan tomar como un referente. Gracias, doctor. Lisbeth CG, ¿cómo evitar caer en los falsos proyectos al empezar o intentar planear con esta perspectiva que plantea el currículum del Plan 2022? Sí. Lo primero es que hay que abordar problemas reales. Eso es lo primero que yo les diría. Focalizarnos mucho en problemas reales. Ya los diálogos que se tienen en el currículo, en cierta forma, nos orientan para el abordaje de problemas reales, porque en muchos diálogos se aborda la cultura, lo cívico, la salud, la alimentación. Entonces eso ya nos da una idea, pero eso no es suficiente. Lo que viene en los diálogos, tenemos que abordar problemas reales de la comunidad, teniendo presente que dentro de la comunidad están los estudiantes, las familias y la escuela. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, lo primero que yo
les sugiero, con base en las experiencias que hemos tenido de trabajar con proyectos, yo al inicio les dije, yo llevo 22 años trabajando con proyectos. Yo antes de abordar cualquier enfoque o cualquier modelo pedagógico, yo comencé a trabajar con proyectos. Fue lo primero que yo hice cuando yo comencé a ser profesor. El primer grupo que tuve fue con proyectos. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en la secundaria, tuve una maestra, creo que fue la única en toda la educación básica y media que hizo un proyecto con nosotros. Y a mí me quedó esa experiencia de la maestra que hizo ese proyecto con nosotros en ciencias. Y fue donde yo más aprendí, mis compañeros se sintieron mejor. Y todavía cuando me encuentro con algunos excompañeros, recordamos esa experiencia secundaria de la maestra que hizo, que trabajó con nosotros un proyecto en ciencias, de un tema muy abstracto, porque eso es lo que más recordamos, un tema que se nos dificultaba, porque es que ahí es donde está lo verdaderamente maravilloso de los proyectos, que esto tiene más beneficios es con los temas abstractos, con los temas difíciles. Mientras más abstractos sean los temas de matemáticas, de física y química, es donde mayores beneficios tienen los proyectos. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener esta experiencia en secundaria con una maestra que hizo con nosotros un proyecto para abordar un tema difícil de entender en ciencias, relacionado con la transmisión de la energía a través de resistencia. Y eso dejó una huella en mí. Y cuando yo comienzo a ser profesor, de manera natural es la metodología que me viene, de manera natural. Porque también, a partir de esa experiencia que yo tuve, ahí fue donde nació mi amor por la pedagogía. Y a partir de eso yo comencé a trabajar desde la secundaria con mis maestros para que implementaran los proyectos. Lo que yo más recuerdo de la secundaria y también de la educación media superior es estar detrás de los maestros para que implementaran los proyectos en las clases, para que las evaluaciones fuesen con base en proyectos. Es lo que yo más recuerdo de esos años. Y luego también en la universidad. Estar todo el tiempo detrás de los maestros para que se abordara esta experiencia, porque yo quedé convencido. Entonces, cuando yo comienzo a ser profesor, es la estrategia que comienzo a utilizar y lo he hecho de manera interrumpida durante 22 años, quizás más, 23 creo. Entonces, a lo que yo voy es a que esta experiencia de trabajar con proyectos, cuando se hace por medio de problemas reales, lleva a que poco a poco los maestros la comprendamos mejor y la apliquemos. Entonces, sugiero que se trabaje con problemas reales y que se analicen ejemplos concretos. Y eso va a evitar que simplemente esto se quede en una planeación. Doctor, agradecemos su participación y la atención a las dudas de nuestros compañeros. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda despedirse de su audiencia. Esperamos contar nuevamente con su grata presencia. Muchas gracias a CONEDI por esta invitación. Valoro mucho lo que ustedes están haciendo como colectivo de maestros. Estas son las actividades que hay que fortalecer en el día a día. El estudio de los temas, la profundidad, para el beneficio del magisterio.
Agradezco también mucho a las personas que estuvieron presentes. Espero que en otro momento pueda compartirles ejemplos concretos sobre la metodología de proyectos. Hoy busqué ante todo un análisis más general, pero espero poderlo hacer pronto. Muchas gracias, doctor Sergio Tobón, por compartir sus saberes sobre esta temática de vanguardia en la educación en México, que sin duda servirá como un referente para mejorar el perfil profesional de todos los que hoy participamos. Asimismo, hacemos la atenta invitación a visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter, donde estaremos difundiendo información sobre diversos servicios que ofrece CONEDI. Agradecemos la participación activa en el chat de maestras y maestros de diferentes partes de la República, así como Perú, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica. Estimado doctor Sergio Tobón, a nombre de la Consultoría Educativa Docencia Inteligente, agradecemos su valiosa colaboración en el inicio de esta jornada de presentaciones magistrales. Doctor, gracias por empatizar en este proyecto académico y tenga la seguridad de que en CONEDI asumimos a la socioformación como una perspectiva congruente y necesaria en la implementación del proyecto educativo La Nueva Escuela Mexicana. Deseamos contar nuevamente con su grata presencia y aportaciones que fortalecen la formación para transformar y mejorar para servir. Muchísimas gracias, doctor Sergio Tobón, y muchísimas gracias a la audiencia que hoy nos acompaña. Que tengan todos una excelente tarde.